noches a todos los que nos acompañan el día de hoy al seminario Interpretación Bíblica sobre los últimos acontecimientos políticos en el mundo, en nuestra tercera sesión, para quienes nos han acompañado desde el inicio de este seminario. Y para quienes es la primera vez que nos acompañan, también sean ustedes bienvenidos. Esperamos que puedan aprender mucho junto con nosotros. Realmente ha sido un proceso muy gratificante el poder ver que cada vez tenemos a más personas conectadas. Mi nombre es Ligia Gómez, yo estoy aquí para poder acompañarles en la sesión del día de hoy, que como les comento es nuestra sesión número 3. Y como en las demás sesiones tenemos un tema bien importante para poder continuar con este proceso de aprendizaje y sobre todo de reflexión, ¿verdad? Entonces, les comento, la agenda que tenemos para el día de hoy es la presentación del tema Las profecías apocalípticas de Daniel con el expositor Francisco Teletor. Entonces vamos a estar teniendo la intervención de él y posteriormente también tenemos la intervención de un invitado al final del licenciado Teletor. Tenemos al doctor Carlos Velázquez y también la intervención del ingeniero Juan Cástulo López. Así es que bienvenidos todos de parte de la Escuela de la Familia. Esperamos que estén empezando muy bien su semana. Así es que vamos a comenzar en este día, o en esta noche, perdón, para poder darle lectura, disculpen ustedes, a la biografía de Francisco Teletor. Él es originario de Petén, casado con Lisette, originaria de República Dominicana. El Señor les ha bendecido a ellos con 2 hijas, Zoe y Cian. Realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Adventista Dominicana y en la República Dominicana y actualmente ha empezado una maestría pastoral en Andrews University en Michigan de Estados Unidos. Ha servido como pastor por 8 años en el occidente de Guatemala y el día de hoy viene a compartirnos el tema de las profecías apocalípticas de Daniel. Así es que buenas noches, pastor. ¿Le molesta si podemos probar audio, por favor? Hola, hermana, muy buenas noches. Gracias Buenas por noches. darme la oportunidad de estar acá con ustedes. Gracias a usted por acompañarnos en esta noche. Le podemos escuchar bien y ver bien también. Entonces yo le dejo para que usted pueda impartir el tema. Muy bien, gracias. Buenas noches, mis hermanos. Es un placer, agradecido con Dios por la oportunidad de compartir con ustedes esta noche para estudiar el libro de Daniel. Solo para estar bien claros, ¿cuánto tiempo tengo para exponer acá? Si pudiera ayudarme Sí, con pastor. ese dato, por Le favor. comento, según agenda, tenemos hasta las 7:45 para empezar el tiempo de preguntas, puesto que siempre hay dudas y comentarios. Y posteriormente a Ok, las 8 tendríamos el cierre de la actividad. ok. Muy bien, gracias. Muy bien, el libro de Daniel es uno de los libros de los profetas mayores, como se le conoce, donde se ha escrito bastante. Y entonces, esta noche vamos a, quiero delimitar dónde vamos a estar estudiando, reflexionando. Vamos a hacer una introducción general al libro de Daniel que nos permite marcar la pauta para analizar el capítulo 2 de Daniel. Dado que Daniel, de los profetas mayores, eh, en cuanto a proporción, es el libro de la Biblia de los profetas mayores que más se escribe. Entonces, tratar todo el libro en una hora va a ser bastante difícil y vamos a soslayar muchos aspectos importantes de la profecía apocalíptica y lo que el libro de Daniel quiere enseñarnos. Así que vamos a delimitarnos especialmente con el capítulo 2. Ahí nos vamos a quedar y luego vamos a las preguntas y respuestas. Veamos si alguien me notifica si podemos ver bien allí mi pantalla, compartir pantalla. Sí, le comento que ya la vemos, únicamente que al parecer no está en pantalla completa, pastor, perdone. Ahí estamos. Ahora sí, gracias, muy bien. Hay una, hay un relato, una leyenda sobre el libro de Daniel, narrado por alguien en el siglo XII, eh, que presenta que en una pequeña aldea están a punto de comenzar una guerra.
Los niños llorando, temblando, mujeres insultando, los hombres afilando los cuchillos, porque va a empezar la guerra. Pero no es por petróleo, no es entre árabes y judíos, sino que la leyenda cuenta que los restos de Daniel traía buen augurio para el pueblo donde estaba enterrado. Se daban cuenta que la aldea, que eran las aldeas, dos aldeas que estaban divididas por un río, la aldea que tenía los restos de Daniel le iba bien, eran felices y eran prósperos, mientras que los del otro lado les iba mal, así que los del otro lado querían pelear para que también los restos de Daniel estuvieran de su lado y que les fuera bien. Después de mucha discusión, llegaron a un acuerdo, un año por medio para cada uno. Y así fue durante mucho tiempo, hasta que un rey analizó y dijo, deshonran a Daniel, estarlo desenterrando cada año. Así que bajo su supervisión, en un puente, a mitad del puente, colocaron Daniel, lo dejaron colgado. Así Daniel era para todos. Así las dos aldeas les iba bien, eran bendecidos y eran prósperos. Para nosotros, como iglesia adventista del séptimo día, sin dudas, hemos sido bendecidos al estudiar el libro de Daniel. Y agradecemos a Dios por eso. Agradecemos a la plataforma que se enfoca en la familia por darnos la oportunidad para compartir con ustedes respecto a el libro de Daniel. Así como, así como nosotros hemos sido bendecidos, no tengo la menor duda que también ustedes serán bendecidos de estudiar el libro de Daniel. Y esperamos que esta noche podamos estar con nuestras mentes abiertas para reflexionar, estudiar el libro de Daniel. Hay un principio importante en el libro de Daniel. Entender el libro de Daniel, entender lo que pasa en Daniel, solamente Dios nos puede ayudar. Y me gustaría comenzar esta noche una breve oración para pedir la bendición del Señor para la reflexión que vamos a tener. Querido Padre, gracias por la oportunidad que nos brindas, porque proféticamente para el tiempo del fin, el conocimiento aumentaría para entender el libro de Daniel. Y aquí estamos esta noche, Señor. Queremos pedirte de todo corazón que tú seas con nosotros, cada uno de los amigos que nos están viendo, que tu Santo Espíritu, así como iluminaste a Daniel, a sus amigos, para entender acerca de nuestra historia, la esperanza, para ver el futuro con esperanza, pero no un futuro con esperanza en esta tierra, sino hacia la nueva Jerusalén. Queremos pedirte, quiero pedirte esta noche que tu Espíritu esté con nosotros. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Daniel definitivamente no va a ser una enciclopedia. Ese aspecto a resaltar es importante porque sí trata aspectos históricos, pero no es un compendio enciclopédico para tratar toda la historia de la humanidad, sino que más allá de la historia, Daniel se va a enfocar en presentar a Jesús y su pueblo. No se nos dice nada acerca de los chinos ni de los incas en Sudamérica. Se va a centrar con el pueblo de Dios. Solo se mencionan en él las naciones que entraron en contacto con el pueblo de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Daniel pertenece a la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica, para su estudio, tenemos la literatura apocalíptica bíblica y la literatura apocalíptica judía. La última tiene como modelo el libro de Daniel. Apocalipsis es un desvelamiento o una revelación. La literatura apocalíptica se refiere a un tipo de literatura judía y cristiana que por medio de visiones simbólicas describe el final de la historia humana y el advenimiento del reino de Dios. La literatura apocalíptica judía surge como necesidad después que el pueblo, siendo perseguido en el periodo del Antíoco Epífanes, se notaron que no había esperanza para ellos como nación. Entonces se vieron, por así decirlo, obligados a ver todo lo que acontecía en un ámbito espiritual
y ver el futuro con esperanza, no como nación, no en esta tierra, sino a lo que Dios quiere en la restauración de su reino. Es así, es el contexto como surge la literatura apocalíptica judía. Para analizar el libro de Daniel, un poco de quizás conocimiento respecto a la distinción de términos entre escatología y apocalíptica nos ayuda, porque por escatología se entiende que es el conocimiento del fin o la doctrina relativa al fin. Fin, lo que sea, fin. Puede describir una ruptura radical en el curso de la historia, como la encontramos en las profecías sobre el fin de Israel y Judá. Esto se llama a veces escatología histórica o como el término que acuñaron los alemanes, escatología nacional, dado que escatón es la palabra griega para fin. En cambio, la escatología apocalíptica describe siempre el fin de la historia, el fin del mundo, cuando a la era actual seguirá el reino eterno de Dios. Escatología, fin de algo. En este caso puede ser de Judá respecto a la Biblia, a Israel, es local, circunstancial, pero la escatología apocalíptica tiene que ver con nuestra historia humana. Daniel es un libro para el tiempo del fin. Esto es importante. Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habla por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea, que entienda. La tarea principal del libro de Daniel es preparar al pueblo de Cristo para los últimos días, para el tiempo de angustia. A medida que se desarrolla la historia, descubrimos que Daniel siempre mostró una profunda confianza en Dios. Daniel era conocido entre su pueblo y a medida que la historia se va desarrollando, vamos a ver cómo en el tiempo, en las cortes de Nabucodonosor, Belsasar, Darío el Medo y probablemente también en Ciro y bajo Nabucodonosor, Daniel fue gobernador de toda la provincia de Babilonia. Con Belsasar, él lo convirtió en el tercer gobernante de su reino, al menos durante unas horas, y Darío el Medo lo nombró uno de los 3 presidentes a los que debían rendir cuentas los 120 sátrapas del imperio. Daniel era ese personaje. A grandes rasgos, esa es lo que las funciones, cómo Dios lo usó y cómo él en su alcance, su influencia, dio a conocer a Dios. La última visión registrada de Daniel ocurrió en el tercer año de Ciro, en el 536 antes de Cristo. Según la tradición, Daniel fue enterrado en la ciudad de Susa, una de las ciudades reales de la antigua Persia. Más o menos se calcula que Daniel tenía unos 80 años cuando recibió su última visión y alrededor de unos 90 años cuando murió. Por allí, aproximadamente. La autoría del libro. Esto es un repaso breve, dado que el siglo antepasado, al siglo pasado, se ha enfatizado para mostrar que Daniel, el profeta del siglo VI antes de Cristo, no fue su autor. Así que Josefo, un historiador judío que murió alrededor del año 100 después de Cristo, nos ayuda a entender también cómo el libro de Daniel, el testimonio que él da, presenta que el autor es Daniel, porque también lo vemos en el mismo libro de Daniel que nos presentan los versículos que mostramos acá, que Daniel en el mismo libro se presenta que es el autor del libro. El testimonio de Jesús en Mateo 24:15. Este es un texto bastante fundamental para definir, para presentar que el autor del libro de Daniel fue el profeta Daniel, en palabras de Jesús, como leemos en Mateo 24:15. Y Josefo dice, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tomó a algunos de los más nobles de los judíos que eran niños y a los parientes de Sedequías, su rey, uno de los cuales se llamaba Daniel. Así que tenemos
varios argumentos para presentar que el autor del libro de Daniel era el profeta Daniel del siglo VI antes de Cristo. Un dato importante también es que vamos a ver que Daniel tiene conocimiento de la historia de Babilonia. Solo un hombre que viviera en el siglo VI antes de Cristo podía conocer algunos de los hechos históricos que aparecen en el libro. En Daniel 8:2 se sitúa Susa en la provincia de Elam, pero por los historiadores griegos y romanos sabemos que en la época persa Susa fue asignada a una nueva provincia llamada Susiana. El nombre Elam solo se utilizaba para el territorio al oeste del río Eulaeus. Otro, el conocimiento del correinado entre Nabonido y Belsasar, Daniel 5, se perdió en los siglos posteriores a la caída de Babilonia. El conocimiento de estos hechos se perdió, pero en el libro de Daniel nos presenta esos descubrimientos arqueológicos que muestran que Daniel, al relatar en su libro, era del siglo VI. Además, los descubrimientos arqueológicos en las cuevas de Qumran, cómo es que esta comunidad, allí para ellos el libro de Daniel era venerado y citado como escritura en el siglo II antes de Cristo. Una aprobación difícil de entender si el libro acababa de escribirse en el siglo II antes de Cristo. Los habitantes de Qumran, conocidos como los esenios, eran una secta judía que se consideraba el único grupo religioso fiel y justo de la nación. Por lo tanto, que ellos mostraran a Daniel como alguien que ya lo veneraba, definitivamente para alcanzar esa fama dentro de ellos, Daniel, el libro de Daniel, ya debió escribirse con mucho tiempo más de antelación. Daniel en el canon. Este dato es interesante dado que en la Biblia hebrea, con sus tres divisiones principales, la Torá, los profetas y los escritos, de donde viene el acronismo Tanakh, el libro de Daniel no se clasifica dentro de los profetas, sino dentro de los Ketubim. El libro fue colocado en esta parte del canon hebreo porque Daniel no es llamado un nabí, profeta, sino más bien un vidente y un sabio. Bueno, hay varias cosas para decir acá, argumentar por qué. Dios, a decir verdad, no entregó un mensaje a través de Daniel públicamente a la nación de Israel. Daniel era principalmente un estadista en una corte pagana. Quizás por eso es que Daniel no fue ubicado por los rabinos, por los que establecieron el canon, para ubicarlo entre los profetas, sino entre los escritos. En el canon griego del Antiguo Testamento, la Septuaginta, el libro de Daniel suele agruparse con los profetas, normalmente después de Ezequiel. Como resultado de la colocación de los libros proféticos al final del canon, culminando con Daniel, el canon griego apunta a una esperanza escatológica centrada en el reino de Dios como la teología dominante de la escritura. ¿Qué temas nos presenta el libro de Daniel? Juicio, reivindicación y gobierno de Dios. Estos temas marcan la pauta, qué es lo que Daniel quiere alcanzar, qué esperanza quiere proyectar al pueblo de Dios en las diferentes circunstancias que afrontaría en la historia. Con el juicio. En Daniel 7, 9 al 14, encontramos esa visión del anciano de días que se siente, los libros se abren, un tema de juicio. También nos encontramos que en Daniel 7:22 dice, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Este es un tema muy interesante en el libro de Daniel, en el capítulo 7, el tema del juicio.
lo que se va a desarrollar también en el capítulo 8 como tal. También el tema del juicio vamos a encontrar en el capítulo 4, cuando Nabucodonosor, el orgulloso rey de Babilonia, es juzgado y reducido a la condición de animal. Y en el capítulo 5, Belsasar, su nieto, recibe el mensaje: has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto. Los capítulos 8 y 9 indican la fecha de inicio del juicio del capítulo 7, y el capítulo 12 describe su significado. Reivindicación. En Daniel 1 nosotros encontramos que los 4 jóvenes hebreos son puestos a prueba en cuanto a su compromiso con la ley de Dios. Son hallados fieles y son ascendidos al palacio del rey. Reivindicación. En el capítulo 2 también encontramos que Daniel y sus amigos sobreviven a la amenaza de muerte, de acuerdo al versículo 13. Demuestran ser superiores a los paganos que no conocen a Dios y son elevados a puestos de autoridad, según el versículo 49. También el tema de reivindicación lo encontramos en el capítulo 3, cuando Sadrach, Mesach y Abednego son probados otra vez, aún más severamente que antes. Nuevamente se descubre que son fieles a los mandamientos de Dios. Dios los libra y en lugar de ser quemados vivos, prosperan como resultado de nuevos ascensos por parte del rey. Reivindicación. En el capítulo 4, Nabucodonosor, que desafía a Jehová por su orgullo, es advertido y luego condenado a vivir como un animal. Sin embargo, con el arrepentimiento viene la restauración y el regreso al trono. Aquí vemos que Dios bendice incluso aún a los paganos que lo reconocen. En Daniel 5, Belsasar desafía y blasfema contra Dios. Es juzgado y condenado públicamente y al final del día es asesinado por sus enemigos. En contraste, Daniel, el siervo de Dios, es promovido como el tercer gobernante del reino, según el versículo 29. Reivindicación. En el capítulo 6, en su vejez, Daniel es acusado falsamente y condenado a muerte. Sin embargo, la conspiración de los consejeros del rey fracasa y el profeta es liberado del foso de los leones. Como resultado, dice la 95 en el versículo 28 del capítulo 6, Daniel prosperó. Y en el capítulo 7, en el primer capítulo de la segunda mitad del libro, porque Daniel se divide en 2 partes, del 1 al 6 y del 7 al 12. En el primer capítulo, la segunda mitad del libro, el pueblo de Dios hereda por fin el reino eterno. La recompensa por su fidelidad durante un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo de tribulación. El tema es el mismo que en la primera mitad de Daniel. El pueblo de Dios es puesto a prueba y los paganos aparentemente triunfan, pero Dios interviene, vindica a su pueblo en el juicio y lo eleva al gozo eterno. Qué lindo, qué esperanza para aquellos fieles creyentes que por su fe sufren. El libro de Daniel da esperanza con el tema de la reivindicación. El gobierno de Dios. Daniel 2:21 dice: Él cambia los tiempos y las épocas, quita y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los inteligentes. Él revela las cosas profundas y secretas, conoce lo que está en la oscuridad, pues la luz está con él. En los anales de la historia de la humanidad, el crecimiento de las naciones, el auge y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. La configuración de los acontecimientos parecen estar determinada en gran medida por su poder, ambición o capricho. Sin embargo, al notar que la palabra de Dios nos descorre el telón y contemplamos que detrás y por encima y a través de todo lo que ocurre, los intereses humanos, las pasiones humanas y todo, está el Dios todo misericordioso, que silenciosa y pacientemente lleva a cabo los designios de su propia voluntad.
La Biblia revela la verdadera filosofía de la historia. La estructura de Daniel, la primera parte, principalmente es historia. Y los 6 capítulos contienen, en la segunda parte, principalmente son visiones. Sin embargo, en la primera parte, que es histórica, hay profecía, hay visiones, Daniel 2. En la segunda parte, que es visiones, también hay historia. Así que se complementan en las dos secciones. Las interpretaciones, algo que vimos ya el pastor Brandy Méndez nos ayudó la vez pasada, así que voy a pasar así breve. Breve acá. Hay un principio que me gustaría resaltar. En el libro de Daniel, hay un principio para interpretar el libro de Daniel y nos lo presenta el ángel intérprete, como lo encontramos en Daniel 2:38, 8, 20 y 21. Ese principio lo encontramos en el mismo libro de Daniel, el principio historicista, el método de interpretación historicista. Y el método de interpretación historicista considera que el anticristo, representado bajo el símbolo del cuerno pequeño de Daniel, es el papado. Esa es la interpretación de la escuela historicista respecto al libro de Daniel. Es de las más antiguas, definitivamente, desde el mismo origen del libro de Daniel, con el ángel intérprete. Tenemos el histórico preterista, que tiene su auge en la Reforma, como nos lo presentaron con Luis de Alcázar. Esta escuela de interpretación prácticamente afirma que todas las profecías de Daniel ya se cumplieron en el tiempo del Imperio Romano. Así que el papado no podía ser el anticristo, según ellos lo presentan, aunque esta escuela cree que el libro de Daniel fue escrito en el siglo VI antes de Cristo. Así que ellos van a acomodar, interpretar la visión de Daniel para que todo pueda quedar en el tiempo de los griegos. Vamos a pasar para allá. El método histórico crítico es esta escuela presenta que el libro de Daniel fue escrito por un autor con un seudónimo, y que las profecías de Daniel son vaticinia ex evento, que en latín significa profecías escritas después del cumplimiento. Es decir, no fue Daniel, sino en el siglo II antes de Cristo, alguien le escribió en forma de profecía, pero en realidad ya los eventos habían sucedido. Esa es la forma en que interpreta esta escuela el método histórico crítico. Los futuristas, por otro lado, encontramos con Francisco Rivera, que es el exponente de los principales de esta escuela. Esta escuela apunta que la profecía de Daniel se va a cumplir en el futuro. Hay dos vertientes, la dispensacionalista, que creen que hay una brecha en el cumplimiento de las profecías de Daniel desde el primer siglo hasta 7 años antes del segundo advenimiento. La futurista, que cree que desde la destrucción del Imperio Romano, la cuarta bestia, hasta la aparición del anticristo, el cuerno pequeño, de Daniel 7 y 8, habrá una serie de reinos, los 10 cuernos, que son los sucesores del Imperio Romano. Así que la idealista es una interpretación alegorizante, no ubica en cuándo se cumple, solo presenta grandes rasgos la batalla que hay en el mundo espiritual entre Cristo y Satanás. ¿Cuál es la mejor? Definitivamente lo que el mismo libro nos presenta del ángel historicista. Se va desarrollando a través de la historia. Vamos a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 comienza en el versículo 1 presentando lo que va a ocurrir respecto a la profecía muy famosa de Daniel, la estatua. Dice que todo comienza a suceder en el segundo año del reinado de Nabucodonosor.
El padre de Nabucodonosor, Nabopolassar, murió el 16 de agosto del 605 a.C. Nabucodonosor, que en ese momento se encontraba en la frontera de Egipto, corrió a casa y tomó el trono el 7 de septiembre. Hay un sistema de cómputo para los mesopotámicos. En el sistema del año de sucesión, el primer año oficial del rey comenzaba el siguiente día de Año Nuevo. Un ejemplo, septiembre toma el reino Nabucodonosor. Entonces, ese año, vamos a suponer 2023, es el año de sucesión. El primer año de Nabucodonosor va a ser 2024, el 1 de enero del 2024. Va a ser hasta diciembre 31, va a ser el primer año de reinado de Nabucodonosor. Ellos tenían el año del año de sucesión. Por ejemplo, ya estamos para fin de año, este es el primer año. Pudo haber sido en enero 3 de este año 2023, todo el año se le conoce, le va a llamar que es el primer año de sucesión. Entre las naciones que utilizaban este sistema se encontraban los asirios, los babilonios y los persas. El sistema sin año de sucesión utilizado en Egipto, Grecia y Roma. El primer año oficial de un rey era el año en el que llegaba al trono, independientemente de cuándo ocurriera en ese año. Así que, así rápido, de acuerdo a cómo comienza en el segundo año Nabucodonosor, dice cómo es que Daniel en 1.5 va a decir que son instruidos en las escuelas de los babilonios por 3 años. Así que el primer año de Daniel es en el 605. El 605 para Nabucodonosor es el año de adhesión. El segundo año para Daniel, se me olvidó colocar acá, sería 604. El primer año para Nabucodonosor comienza en el calendario de ellos, el año comenzaba en la primavera, así que sería en el 604 de la primavera del 604 antes de Cristo. El tercer año para Daniel, según Daniel 1.5, que estuvieron estudiando, preparándose, sería el segundo año de Nabucodonosor. Daniel 2.2 dice, los magos, astrólogos, hechiceros y caldeos. Estas personas eran los cerebros del imperio, los intelectuales, los sacerdotes, los que reivindicaban una relación con el mundo invisible. Practicaban la adivinación, la magia, el exorcismo y la astrología. Los espiritistas y astrólogos modernos hoy tienen las mismas raíces que sus antepasados babilonios. Daniel 2.3 dice, he tenido un sueño. La gente solía dormir cerca de los templos o lugares sagrados con la esperanza de recibir un sueño de sus dioses. Definitivamente en Daniel, Dios conduce, guía y dirige por medio de los sueños, por medio de su palabra, por medio de su espíritu. Como en aquel entonces los sueños eran la creencia de ellos, que los dioses se comunicaban con los reyes, que eran los que tenían esa comunicación especial con los dioses, así que Dios va a usar esa cultura de ellos y se comunica con Daniel. Sin embargo, quien dirige todo, quien es el líder que se va a notar en este relato, va a ser Daniel, porque aunque se acomoda la cultura, pero usa a su siervo para revelarle todo. En Daniel 2.4, la segunda parte del versículo hasta el 7.28 está escrito en arameo. Primera parte en hebreo. Daniel 2.4 al 7.28 está escrito en arameo. ¿Por qué? Tal vez Daniel utilizó su lengua, no está claro. Quizás sea al tratar con los gobernantes de los imperios mundanos utilizó el arameo, la lengua diplomática de estos imperios, mientras que las secciones escritas en hebreo, la lengua de los judíos, tratan principalmente de asuntos importantes para el pueblo de Dios. Daniel 2.5. Hay un asunto acá en la traducción. La Septuaginta traduce Daniel 2.5. La Septuaginta es la versión griega de la Biblia hebrea. La cosa se ha apartado de mí, traduce la Septuaginta. El texto masorético, que es el texto de la Biblia hebrea, la palabra está firmemente decidida por mí, es como se encuentra en el texto de Daniel 2.5. La nueva traducción viviente dice, les digo esto en serio,
La Reina Valera 2015 dice, de mi parte el asunto está decidido. La Nueva Biblia Latinoamericana traduce, mis órdenes son firmes. La Dios habla hoy traduce, esta es mi decisión. La 95 y la 60 siguen la traducción de la Septuaginta. Quizás lo que pasó es que los de la Septuaginta leyeron mal el texto masorético y en el hebreo está el sustantivo asda, asegurado, confirmado, quizás lo confundieron con asal, que significa irse. Sin embargo, podríamos decir que ambas traducciones pueden ser ciertas. ¿Por qué? El rey, habiendo olvidado parte del sueño, utilizó este hecho para poner a prueba a los sabios. Si hubiera, ustedes saben, que aquí todos de algún modo u otro soñamos, hay sueños que simplemente no recordamos nada y ya. Pero hay sueños que tenemos que hay algunas cosas que recordamos y otras que no. Si hubiera olvidado el sueño por completo, no se habría turbado por él. Definitivamente no. Alguien escribió, Nabucodonosor tuvo un sueño extraordinario, por el cual se turbó su espíritu y se le quitó el sueño. Pero aunque la mente del rey quedó profundamente impresionada, le fue imposible cuando despertó recordar los detalles. Sabía que había tenido un sueño, pero había detalles que no. Así que razón tenían los rabinos que decían que el rey recordaba el sueño, pero temía conocer su posible significado, por lo que puso obstáculos a su interpretación. Daniel 2:11. Excepto los dioses cuya morada no es la carne. Los caldeos tuvieron que admitir que lo que el rey les pedía estaba fuera de su alcance. Dado que esta confesión de fracaso brindó a Daniel una oportunidad extraordinaria para revelar algo del Dios al que él servía y adoraba. A medida que se desarrolla la historia, Daniel fue capaz de decirle al rey que el Dios de Israel era el único que podía hacer frente al desafío del rey, porque en realidad no hay otro Dios que el Dios de Daniel. En su teología, la morada de los dioses para los caldeos está remota en el cielo. Estas deidades no tratan directamente con los hombres, lo que puede ser la razón por la que los adivinos no se molestan. En el texto no encontramos que le rezan a sus dioses para que los salven porque que los iban a exterminar. La morada, la adivinación en la religión mesopotámica era un medio indirecto de mediar un mensaje de los dioses revelado a través de los destinos, aunque la adivinación no implicaba necesariamente consultar a los dioses, porque los destinos podían ser más importantes, según ellos, que los dioses. Es más, incluso los dioses estaban sujetos a los destinos. Un contraste abismal en el Dios que encontramos en el libro de Daniel, el Dios de Daniel, nuestro Dios. Los dioses estaban sujetos a los destinos. Dios controla, nuestro Dios controla el destino de la humanidad. Se da la orden de destruir. Daniel y su amigo recibieron aquí su primera amenaza de muerte en Daniel 2. Repetidamente a lo largo del libro, el pueblo de Dios es amenazado de muerte. Esto es de especial relevancia para los creyentes que viven al final de los tiempos, pues tendrán que enfrentarse a la amenaza de muerte de Apocalipsis capítulo 13, 12 al 18. Buscaron a Daniel y sus compañeros. Daniel y sus amigos acaban de graduarse, como mostramos el cuadro. No fueron llamados para interpretar el sueño. Se les consideró demasiado jóvenes para ser consultados, pero no demasiados jóvenes para ser condenados. Imagínense. Daniel pidió tiempo al rey. Daniel toma la iniciativa independientemente de Arioc, que era el que estaba encargado de exterminar a todos los magos astrólogos porque no interpretaban el sueño. Al igual que en Esther, ella acude sin ser llamado al rey. Aunque el narrador no dramatiza ese momento en el texto, Josefo, en un intento de establecer una mayor continuidad en la historia, hace que Daniel pida a Arioc que se dirija al rey por él. Esta preocupación también se puede ver en otras lecturas como la Peshita siriaca, una versión de la Biblia, una traducción de la Biblia,
que acomoda eso, que muestra que Daniel se acerca primero a Arioc y Arioc, pero en el texto bíblico es Daniel directo que va ante el rey, como en el caso de Esther. Buscan la misericordia de Dios, de acuerdo a los versículos 17 y 19. Lo que ocurre acá podría haberse considerado el momento clave de la narración. Los sabios judíos, amenazados de muerte, oran a su Dios, es decir, buscan misericordia y reciben una revelación que resolverá el conflicto. Pero el autor no dramatiza la escena, ni da el texto de la oración, ni dice cómo fue que oró. Vamos a encontrar el texto de la oración de agradecimiento por lo que Dios había hecho, pero no muestra nada de cuáles fueron las palabras de oración. Si lo hiciera, el énfasis se pondría en los propios sabios judíos. Y Daniel se enfoca que el hombre, que Daniel, no es mérito de nada, sino es por gracia y misericordia de Dios. Como la salvación, así lo creemos nosotros también. Él cambia los tiempos y las edades. De acuerdo al versículo 21, en la narrativa de Daniel, tiempos y edades se usan como sinónimos, refiriéndose no a las estaciones del año, sino a los acontecimientos de la historia. Dios controla los acontecimientos históricos de forma activa o permisiva y la duración de cada proceso histórico. Lo primero que Daniel va a decir es: no destruyas a los sabios. Fueron salvados por la presencia de un hombre justo. Y es interesante cómo en la Biblia vamos a encontrar en palabras de Jesús que Él nos llama, a su pueblo nos llama como la sal de la tierra, como la sal que preserva, tiene una cualidad preservadora. Como también vamos a encontrar en la historia de Hechos 27, 22 al 24, Pablo salva a aquellos que iban en el barco por naufragar. Daniel 2, en este relato, en este texto, nos presenta cómo es que cuando hay un justo, es de bendición para los demás. 2:28 dice un Dios celestial que revela los secretos. El verdadero problema para los profesionales babilonios era que el sueño provenía del Dios de Israel. Un Dios al que no podían manipular ni engatusar. El Dios Altísimo otorga sabiduría y poder a quien Él elige. Y en este caso se lo dio a su siervo Daniel para que diera a conocer el misterio que había revelado en sueños a Nabucodonosor. Los babilonios adoraban las estrellas del cielo como representantes de sus dioses. Daniel explicó al rey que el Dios de los hebreos era el creador y gobernante del universo y que él le había revelado el sueño y la interpretación. Interesante lo que Daniel está diciendo entre líneas. No adoraban al creador, adoraban a lo creado. Y solamente el creador es el que puede dar esta sabiduría. Daniel repite lo que ya los caldeos habían dicho, que ningún ser humano podía, sino solamente para los caldeos, los dioses. Para Daniel, el único Dios que puede revelar. Y es interesante en el relato, usted lee Daniel 2, cuando Daniel comienza, que tiene el sueño, le es revelado su interpretación y todo, Daniel se toma el espacio, la pausa para venir y presentar de quién es el mérito. Porque la vida estaba en juego y la narrativa lleva al lector para que reflexione con esto. Lo pone en tensión para resaltar a Dios en este relato. No va directo a la interpretación, sino que elogia, exalta a Dios y entonces luego ofrece una explicación de lo que él tuvo como revelación. La frase en el versículo 28, los últimos días. El propósito del sueño, dijo Daniel, era decirle al rey lo que sucedería en los últimos días. La expresión en los postreros días o los últimos días aparece de nuevo en Daniel 10:14, donde un ángel le dice a Daniel que ha venido para hacerle comprender lo que le sucederá a su pueblo en los postreros días. Esta frase aparece en otros textos y de acuerdo a su contexto puede referirse a Judá o puede, en este caso, en Jeremías 23:20 y 30:24, los últimos días, se encuentran estos textos, se refieren a la época de la caída de Jerusalén en el 586. En Jeremías 48:47 y 49:39 se refieren al tiempo de la restauración persa. En otros textos, especialmente Isaías 2:2, Miqueas 4:1 y Oseas 3:5, esta frase, en los últimos días, el tiempo del reino mesiánico se denomina como los últimos días. Por lo tanto,
en Daniel 2:28, los últimos días, se refiere al futuro que comenzó en tiempos de Daniel y llega hasta el momento del segundo advenimiento de Cristo, simbolizado por el reino de piedra. 2:36 dice, ahora contaremos su interpretación. Debemos recordar que el propósito de la profecía no es ofrecer un relato enciclopédico de la historia del mundo. Este mapa del futuro se refiere al pueblo de Dios. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma gobernaron la tierra de Israel, así como los países que la rodeaban. Según el plan de Dios, el Mesías nació en Israel y el evangelio fue proclamado inicialmente desde allí. Sin embargo, esto es importante resaltarlo porque el próximo lunes vamos a Apocalipsis. ¿Por qué la interpretación toma otro giro en cuanto a asunto geográfico? Sin embargo, desde la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, profetizada en Daniel 9:26, la profecía ya no se ocupa de la tierra ni de la nación de Israel. Ya no se ocupa de la tierra ni de la nación de Israel. Todo lo que acontece con la guerra en Oriente Medio ahora mismo, hay muchas personas que ven y oran por Israel como el pueblo de Dios. Eso significa que nos muestra, de acuerdo a la escuela de interpretación que llevan, ya sea historicista o futurista, pero si vamos, preterista o futurista, pero si vamos a la historicista, Israel ya no es el pueblo de Dios, proféticamente. Después del 70, después de Cristo, de acuerdo a lo que está en Daniel 9:26, la profecía ya no se ocupa de la tierra ni de la nación de Israel. Vamos a la estatua, de acuerdo a la interpretación de la escuela historicista. La cabeza de oro, Babilonia, acá, la cabeza de oro. Comienza con Babilonia. En el 626, sabemos que es 605, pero el 626 porque comienza con Nabopolassar. Nabucodonosor representaba al imperio babilónico. En los días de Nabucodonosor, Babilonia era una ciudad grande y rica en el mundo. Por ello, en las escrituras se le llama la ciudad de oro, de acuerdo a Isaías 14:4, también Jeremías 51:7 y a lo que va a presentar Apocalipsis 18:6. La historia de Babilonia forma parte de la historia de la gran controversia entre Cristo y Satanás. La primera oposición nacional a Dios registrada en las escrituras provino de Babilonia, de acuerdo a Génesis 11. Y el último libro de la Biblia llama a Roma el cuarto imperio, Babilonia, de acuerdo a Apocalipsis 17:3-5. Babilonia, construida por Nimrod, según Génesis 10:10, tuvo 3 periodos de gloria. Bajo Sargón, en el 2300 antes de Cristo, cuando se convirtió en el primer imperio mundial de la historia. Bajo Hammurabi, en 1729-1686, famoso por el Códice Hammurabi que establecía las leyes y algunos identifican que el Antiguo Testamento y sus leyes tiene como copia lo de Hammurabi, pero hay algunas que se parecen y otras que no, hay diferencia. Y bajo Nabopolassar, por eso coloqué allá 626 al 605, y su hijo Nabucodonosor del 605 al 562, que hicieron de Babilonia una de las ciudades más magníficas del mundo. El pecho de plata, Medo-Persia, 539 al 311 antes de Cristo. Este reino no fue inferior en tamaño o en la duración de su existencia, sino en lujo y magnificencia. El oro deja paso a la plata, que es inferior al oro no solo en valor, sino también en su poder de resistencia. Tal vez
La referencia a la plata aluda al hecho de que los persas utilizaban la plata en su sistema tributario. El tributo de cada satrapía se pagaba en talentos de plata, excepto el de la satrapía india, la más rica de todas, que se pagaba en oro. Babilonia superaba a Persia en su organización política, su vida cultural y la autoridad absoluta del rey, un atributo positivo en el pensamiento antiguo. Así que definitivamente Babilonia en varios aspectos es superior a lo que siguen de los medios persas, que es simbolizado en la estatua el pecho de plata. Los muslos de bronce representa Grecia, 331 al 168 antes de Cristo. Persia fue conquistada por Alejandro Magno, 336 al 323. Como tal, Grecia, 331 al 168. Podríamos decir acá que en el año Alejandro derrotó a Darío III en Gránico en el 334, a Isus en el 333 y por último en Arbela en el 331, cuando entonces oficialmente Grecia comienza a gobernar en aquel entonces como un imperio. Dominó toda Grecia y conquistó todo el imperio persa, desde Egipto hasta las fronteras de la India. Tras su muerte de Alejandro Magno, los reinos helenísticos establecidos por sus generales introdujeron con éxito la lengua y la cultura griegas en la mayor parte del mundo entonces conocido. De modo que cuando los romanos llegaron al poder, el griego se había convertido en la lengua común no solo de Grecia, sino también del antiguo Próximo Oriente y Egipto. Esto fue de bendición para la predicación del Evangelio en el primer siglo. El bronce, además, que representaba aquí para los griegos, los soldados griegos destacaban por sus armaduras de bronce, sus cascos, escudos y hachas de combate eran de bronce. Herodoto cuenta que Psamético, uno de Egipto, vio en los piratas griegos invasores del cumplimiento de un oráculo que predijo la llegada de hombres de bronce procedentes del mar. Las piernas de hierro, Daniel 2:40, representa Roma, 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Como un martillo de hierro puede usarse para trabajar el oro, la plata y el bronce, así predijo la profecía, el cuarto reino sería más fuerte que todos sus predecesores. Por la historia sabemos que Roma conquistó uno a uno todos los reinos helenísticos. El primero en caer fue Macedonia en el año 168 antes de Cristo. Y luego, para el año 30, cuando Cleopatra se suicidó, el último de los reinos helenísticos se convirtió en Egipto, se convirtió en una provincia romana. Así que Roma dominaba más territorio que todos los reinos anteriores. Y bajo Trajano, en el 98 al 117 después de Cristo, el imperio se extendía. Se extendía desde Inglaterra a Mesopotamia y de Alemania al norte de África. Y mientras que los tres imperios anteriores, que los habían gobernado cada uno 200 años o menos, el imperio romano duró más de 600 años. Derrotó a una parte tras otra del mundo antiguo y estableció un sistema de gobierno en todas sus provincias que se convirtió en modelo para los estados europeos durante siglos. Dice Josefo, Daniel también escribió sobre el gobierno romano y que nuestro país sería desolado por ellos. La gran mayoría de los intérpretes cristianos identificaron a Roma como el cuarto reino. La mayoría de los intérpretes cristianos interpretaron a Roma como el cuarto reino. En el ejército romano, las espadas y corazas de hierro sustituyeron a los de bronce. Además, el pilum, arma distintiva de Roma, era un arma con una robusta cabeza de hierro y un largo cuello de hierro acoplado a un asta de madera. Es decir, cada uno de los imperios, de acuerdo al metal que se presenta en la estatua, los identificaba, ya sea en su sistema económico o bélico. Daniel 2:40, sería fuerte como el hierro, la fecha importante de la historia de Roma. En el 753 se funda Roma. Noten, qué interesante, ¿eh? No es, llegó a ser la más grande, pero no la más antigua.
En el 753 se funda Roma. En el 500 más o menos se convierte en república. Y en el 168, a la batalla de Pydna, Paulus derrota a Persus. Y en el 146 a.C., Macedonia se convierte en provincia romana, que era una ciudad importante de los griegos. En el 146, Roma vence a Cartago, otra importante. Y en el 30 a.C., Egipto se convierte en provincia romana. Así que los pies de hierro, el reino será dividido, la otra parte, el reino será dividido, representa la Europa dividida desde el 476 después de Cristo hasta la segunda venida de Jesús. Esta imagen simboliza las diversas fuerzas de los estados europeos que surgieron del Imperio Romano. De ser la nación más fuerte y unida del mundo, Roma se convertiría en la más débil y dividida en el año 476 después de Cristo. Odoacro, líder de los mercenarios germanos al servicio de Roma, depuso en el 476 al último emperador romano, Rómulo Augustulo. En los años siguientes, el Imperio Romano de Occidente fue desmembrado por las tribus germánicas que descendieron sobre el Imperio Romano desde el norte. Entre los más conocidos se encontraban los alemanes, de quienes descendieron los germanos, los francos que se asentaron en Francia, y los anglos y sajones que se establecieron en la Gran Bretaña. Así que el Imperio Romano de Oriente continuó hasta 1453, fecha en la que su capital, Constantinopla, cayó ante los ataques del ejército otomano. Así, de las ruinas del poderoso Imperio Romano surgieron las numerosas naciones de Europa, algunas fuertes, otras débiles, desde el Mar Negro hasta el Atlántico. Considero que voy a ir terminando. En el versículo 3 dice, mezclarse con la semilla de los hombres, como lo traduce la Nueva Biblia Latinoamericana, la Dios habla hoy, la Nueva Traducción Viviente. La mezcla con la semilla de los hombres es una referencia a los matrimonios mixtos entre las casas reinantes de Europa, entre las muchas casas de la realeza. Todo eso estaba profetizado, la importancia de ver cómo con exactitud el Señor le da esta profecía a Daniel para presentar, y nosotros podemos ver realmente cómo esto se va desarrollando hasta en esto, lo de mezclarse con la semilla de los hombres. Entre las muchas casas de la realeza, los Habsburgo eran conocidos por su lema: otros pueden ir a la guerra, tú, feliz Austria, cásate. Era un lema de los de Austria, de los austriacos. A principios del siglo XX, las casas reales de Europa, a través de los matrimonios mixtos, estaban todas estrechamente emparentadas entre sí. Pero en el mismo texto dice, no se adherirán entre sí. A pesar de los matrimonios y los tratados políticos, nada ha vuelto a unir a Europa con éxito y de forma permanente desde los tiempos del Imperio Romano. Aunque muchos lo intentaron, como Carlomagno, Carlos V de España, Napoleón y Hitler, todos ellos fracasaron. Todos ellos fracasaron. Aun cuando hoy comparten una moneda en común como el euro y el asunto del comercio que tienen, esa unidad como era en el Imperio Romano definitivamente no ha vuelto a ser y nunca volverá a ser. Así que termino acá la visión que Daniel recibió. Encontramos que hay una piedra que viene y pega la estatua y la derriba toda. En muchos textos, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, encontramos que la piedra simboliza a Jesús. ¿Y por qué en nuestra interpretación historicista notamos que esa piedra representa la segunda venida de Jesús? Por varios factores. Y una de ellas es, los historicistas tratan de ubicar el sueño, la visión que se ocurrió en el tiempo del Imperio Romano. Si hay un aspecto importante acá es que en la visión, esa piedra, ese reinado, no va paralelo a la historia humana, sino que es simplemente otro giro para la historia de la humanidad. Un mundo como presenta Apocalipsis,
donde no habrá más llanto, dolor ni tristeza. Daniel 2 presenta que toda esta visión culmina con el reino de Cristo estableciendo en esta tierra. Daniel 2 nos motiva, nos presenta a nosotros un futuro con esperanza, pero no en esta tierra. Ese aspecto importante del libro de Daniel. Un futuro con esperanza de ese reino que Dios va a establecer, va a restaurar esta tierra. Un mundo sin pecado, un mundo sin dolor, un mundo sin guerra. A pesar de todo lo que vivimos, nos proyecta a un futuro con esperanza, lo que Dios quiere para sus hijos. Así que gracias, vamos a las preguntas y respuestas, si hay algunas allí. Gracias por el tiempo. A usted le agradecemos el tiempo, pastor, que ha compartido con nosotros y por supuesto gracias por también todas esas enseñanzas que nos ha dado en esta noche. Por el momento no tenemos ningún comentario o pregunta a través del chat, entonces quiero hacer la invitación a todos nuestros participantes para que puedan levantar la mano, por favor, y de esta manera poder escuchar su opinión o su participación en esta noche. Estoy segura de que hay muchas ideas ahí que resonaron en ustedes y que puedan tener alguna opinión al respecto. Entonces les dejamos el tiempo para que ustedes puedan levantar la mano y que puedan hacer su comentario o plantear sus preguntas al pastor Teletor que hoy nos está acompañando. Algunas personas estaban preguntando únicamente a través del chat acerca de la constancia de participación o diploma de participación. Entonces ya el ingeniero Juan Cástulo estuvo contestando allí de que sí se Para dará diploma preguntar, digital a las personas que participen en al menos 3 clases. Loida Ávila creo que estaba solicitando la palabra. Si alguien más quiere también hablar, solamente les vamos a solicitar de que por favor puedan levantar la mano antes de activar su micrófono para que de esta manera tengamos orden en las sesiones. Entonces, Loida, les podemos escuchar y posteriormente a Ronald López. disculpen, de verdad no me fijé que estaba prendido. Pero buenas noches a todos, muchas gracias por estas charlas tan informativas. Solo quería preguntar al licenciado Teletor, ¿cuál es la postura de la Iglesia adventista sobre el problema que hay ahorita en Medio Oriente con Israel, entre Israel y Palestina? Disculpe. Si usted puede tener tal vez esa idea de la posición de la Iglesia adventista. Gracias, hermana. Gracias, hermana Loida. Ah, no hay como una posición como tal más allá de lo que la iglesia interpreta en las profecías de Daniel en cuanto a su postura. Um, Hay ciertas variantes aún dentro del mundo adventista respecto a la interpretación de Daniel 11, el rey del norte, el rey del sur, algunos lo identifican con el Islam, el mundo árabe, uh, pero la posición es que nosotros, lo que vamos a ver en la próxima clase, Apocalipsis va a retomar lo que Daniel deja en el capítulo 2, lo que se va a abundar un poco más, un aspecto nuevo que va a presentar en el capítulo 7, en el capítulo 8 de Daniel. Apocalipsis lo retoma y es nuestra posición en cuanto a lo que vemos en el libro de Daniel, que el pueblo por su fidelidad es perseguido, pero todo esto que vemos ahora mismo con Israel, simplemente son las palabras que Jesús dijo que oirán de guerras y rumores de guerra. Nada que nos coloque en el devenir de la profecía, tanto de Daniel y Apocalipsis, que nos alarme y decimos, se está cumpliendo un aspecto importante acá de la profecía, ya sea una de las bestias o ya sea uno de los metales de Daniel 2. No, nada de eso. Nada de eso, porque ya Israel, después de las 70 semanas que fue destinado para ellos, perdón, sí, en el año 70, la destrucción, Israel dejó de ser el pueblo de Dios. Simplemente es un país más que está en guerra y la historia que ellos tienen. Muchas gracias, pastor, por su respuesta. Tenemos a Carlos levantando la mano. Abrir aquí el micrófono. Soy un poquito nuevo en esto de la tecnología, pero bueno, muchísimas gracias por la enseñanza.
Desde luego, como usted comenzó diciendo, y es una realidad, hay distintas maneras de interpretar la Biblia. No tengo el conocimiento tan especial como el de usted de las diferentes representaciones que hay, pero en mi estudio personal de la Biblia he llegado a algunas cosas que miro con sencillez en la Biblia. Voy a ser breve en tocar algunos de los puntos que mencionó en cuanto a la abominación desoladora, ¿verdad? En Mateo 24, 15 al 16, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Y pues ni modo, esos son términos muy emocionantes, pero eso lo dijo Mateo. Lucas, que escribe para que lo podamos entender los que no dominamos tanto la doctrina y el entendimiento de los judíos, dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, y como se está refiriendo al mismo punto, pues para mí es fácil, o al menos así acepto, que el lugar santo, aquí que dice Mateo, Lucas dice que es Jerusalén. Y pues, lo que veáis, la abominación desoladora, Lucas dice que son los ejércitos que la rodean, lo cual tiene bastante significado porque también en la visión de Daniel 11 a la que se está refiriendo, en el capítulo 11, versículo 31, dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entonces, sí, para mí, mi entendimiento, como digo, sin más puntos, es el hecho de que Roma fue quien sitió a Jerusalén y que Jesús había advertido a sus cristianos, a sus discípulos, cuando veáis eso, ¿verdad? La abominación desoladora, o sea, el ejército romano, huid de la fortaleza. Y como usted mencionaba, Josefo cuenta que cuando Vespasiano rodeó a Jerusalén, pues ya no había escape, aun cuando los cristianos que vieron la abominación desoladora no podían huir. Pero también dice la historia de que entonces Vespasiano huye del suicidio, de la muerte de Nerón y se regresa. Israel inmediatamente se pone a regocijar la victoria que Dios le ha dado, pero los cristianos dicen, esta es la oportunidad para lo que nos dijo nuestro Señor, hay que huir. Y dice la historia que cuando el pueblo de los cristianos salieron de Israel, regresó Tito y fue cuando fue la destrucción de Jerusalén. Así que la Biblia interpreta a la Biblia. El otro concepto que sí me interesa hablar un poquito, porque para mí personalmente, aquí hablo de lo mío personal, a mí me duele y me cuesta mucho ese concepto de que Dios pone y Dios quita, porque tendría que aceptar que Dios puso a Hitler, que Dios puso a Maduro, que Dios puso, y no lo veo así, yo no veo a Dios, un Dios que esté poniendo gente que totalmente es aborrecible. Yo creo que desde un principio Dios le dio la autoridad al hombre. Dijo, hagamos al hombre y señoree. Y como Adán falló, Dios no se echa atrás de su palabra, simplemente se formó un vacío de poder, el cual el enemigo ha usado para engañar por mucho tiempo hasta que viniera la simiente de la mujer que le hiriera en la cabeza, o sea, el postrer Adán, que es Jesús, que restaurara todas las cosas. El Dios pone y Dios quita es un testimonio de Nabucodonosor. Él se había creído tanto como leyó usted y por eso fue castigado y cuando él vuelve en sí y Dios lo restaura, pues él dice de plano que Dios pone y Dios quita, porque lo quitó a él sin preguntarle nada. Y el otro que lo dice es el mismo Daniel, pero Daniel lo dice porque él ve, pues está primero un reino de oro y lo quita y ahora está el Medo Persa, aunque no dice y lo quita, esa es otra cosa. La Biblia no dice que Dios lo puso y lo quita, sino que Daniel interpreta, viene uno y después viene el otro y después viene el otro y Daniel asume es Dios el que los pone y los quita. Porque si fuera la doctrina de que Dios pone y quita, por ejemplo, Oseas 8:4 dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Además, Dios había dicho en Deuteronomio 17, antes de que entraran a la tierra, antes de que fueran nación, les dijo en Deuteronomio 17, 14, 15, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores,
ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner rey sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Ahí está ya dando, él fue el que primero se los mencionó. Simplemente les condicionó que esos reyes que pusieran tenían que llenar ciertas condiciones para que él los aprobara. E inmediatamente le pasa a decir 6 cosas que todo aquel que aspire al puesto de poder debe llenar. Y también con Saúl, aparentemente Dios puso a Saúl. Y digo aparentemente, ¿por qué? Porque cuando Dios ya le dice a Samuel, dales el rey que te piden, pero adviérteles cómo los va a tratar, y les describe una tiranía absoluta, cómo va a agarrar las tierras, los hijos, las hijas, el oro y todo lo demás. Les termina diciendo en 1 Samuel capítulo 8, versículo 18, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Entonces Dios ahí mismo está diciendo, yo no lo escogí, lo puse. ¿Y por qué lo puso? Porque Dios ve el corazón de los hombres. En mi estudio personal me di cuenta, porque yo dije, bueno, pero si fue Dios el que lo puso, y él dice que no. Entonces vi cuando le dice a Samuel, mira, deja de llorar a Saúl, vete a la casa de Isaí, que ahí sí hay uno que yo escogí, por así decirlo. Y cuando llega Samuel, el gran profeta Samuel, y ve al primogénito de Isaí, dice, delante de mí está el escogido de Dios. Pero Dios le dice, o sea, ya conocemos que le dice que no mire a su parecer, ni a ni a su estatura, porque Dios ve el corazón. Y eso me trae de regreso a Saúl. Saúl fue escogido porque de hombros arriba era el más alto y era el más hermoso de la tierra, indicando con esto que era el deseo de los hombres una clase de rey así, y que el mismo profeta tenía ese mismo entendimiento, pero Dios lo cambia al decir que él juzga el corazón. Pero me importa, porque por ese concepto de que Dios pone y Dios quita, la iglesia ha descuidado el enseñarle a sus congregaciones que que si queremos que cuando los justos gobiernan el pueblo se regocija, ¿cómo van a gobernar los justos si nunca se les enseña que deben participar en estos puestos de gobierno para establecer las leyes justas de Dios? Por eso para mí es de mucha importancia desmentir ese concepto de que Dios pone y Dios quita. Todo lo que se habla de la Biblia, cuando dice que Dios hace algo, si se lee respetando las escrituras, no lo hace él directamente, siempre lo hace a través de otras personas, a través de hombres. Las cosas que Dios hace son aquellas que los hombres no pueden hacer, pero le dice a Ciro que él va a ir delante de Ciro, que va a destruir las puertas y todo lo demás. Dice en el Sermón del Monte, dice el Señor que Dios alimenta las aves, pero no, Dios no lo hace literalmente. Dios provee los recursos, Dios da el aval, Dios da las fuerzas, pero aún como le dice al pueblo, mira, ya te entregué a Jericó, pero ahí estaba Jericó con los muros bien altos, ya te entregué la tierra prometida, pero ahí estaban los gigantes. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Tenía que ir y luchar. Dios les iba a dar la victoria, pero ellos tenían que hacer la obra. Entonces es lo mismo con Dios pone, Dios quita. Dios nos da las condiciones, los requisitos que nosotros debemos de buscar en los candidatos que vamos a elegir, pero deben de ser acorde a los que dice la Biblia para que Dios los apruebe. Y con lo de la estatua de Nabucodonosor, el concepto, si los reyes que representan los reinos que representa esta estatua están en la tierra, y la roca que es cortada con mano no de hombre les cae en la tierra y destruye de los pies para arriba todos los otros reinos, y la piedra empieza a crecer y a convertirse en un monte que llena toda la tierra, entonces ese reino del que está hablando ahí, el cual de acuerdo con usted, estamos de acuerdo con usted de que es Jesús, pero dice ahí claramente que esa piedra es la que crece en la tierra y va descreciendo hasta llenar toda la tierra, y comienza cuando vino la piedra, no puede comenzar siglos después como los futuristas presentan. Dice claramente ahí en Daniel 7:27,
Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios servirán y obedecerán. Así que me gocé con todos los datos históricos. De hecho, el libro de las 70 semanas del licenciado futurista que lo escribió presenta todos esos detalles tan especiales históricos que corroboran la veracidad de la Biblia. Pero el entendimiento que yo tengo se queda en la sencillez del escrito está. Si la piedra cae en la tierra y crece en la tierra, tiene que ser el crecimiento del reino de Cristo desde que Él vino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano. Aprecio su interacción. En el año 66, los romanos fueron sorprendidos porque ya había un precedente histórico en la revuelta de Juan Hircano, cuando ellos fueron rodeados. Usted sabe, yo entiendo que usted conoce esa parte de la historia. Tienen que atacar. Ahí es donde permitieron en la tradición judía, rabínica, pelear en sábado si es para defenderse. Y ese principio ocurre en el 66. Los romanos son sorprendidos. Los judíos atacan y vencen al general que llega de los romanos, y entonces los romanos regresan derrotados, como usted lo dice. En el 70 regresa Tito con todo. Y entonces, como estamos de acuerdo en los datos históricos, ningún cristiano, porque de acuerdo, dice Mateo 24:20, y aquí hay un dato importante en cuanto a la observancia del día sábado, por así decirlo, profetizado por Jesús. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Literalmente, ellos tuvieron chance para huir ni en invierno ni en sábado, porque huyeron unas semanas antes de que comenzaran las lluvias, así que no tuvieron que huir en sábado, al principio de que el sábado no fue anulado. ¿Estamos de acuerdo? Y Tito, cuando regresa, se lleva el candelabro, y cuando fui a Roma ya no pude ir a ver eso, porque en el arco de Tito en Roma se registra allí, fue dibujado cómo es que Tito se llevó lo más sagrado que había en Jerusalén. En este caso era el candelabro. ¿Estamos de acuerdo en ese sentido, que en eso lo que ocurrió respecto a la destrucción desoladora? Sin embargo, nosotros no vemos un asunto dual en el cumplimiento profético. Es decir, estamos de acuerdo con, y es así como lo vemos cuando Daniel viene y hace. Sin embargo, en Daniel 11, ese asunto en Daniel 8, el asunto de la desolación y lo que ocurre, no meramente se refiere a la Roma. ¿Cómo se llama esta Roma? A la Roma imperial, sino a la Roma espiritual, que es representado por el papado, por lo que va a hacer, cómo va a quitar el continuo. Y por eso se me fue al inicio proponer que me gustaría, si pudieran a través de esta plataforma, estudiar el libro de Daniel. Esta vez estudiamos Daniel 2, una próxima, o hacer un curso para estudiar en el 3 una vez, Daniel 4, 5, y entonces tranquilito desglosar Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, Daniel 12. Ok. En cuanto a usted hace teodicea, con Dios pone y quita reyes. Y me gusta. Y hay muchos que han hecho a teodicea, defender a Dios. Y nosotros definitivamente vamos prácticamente casi en la misma línea, mi percepción personal, a lo que usted ha presentado. Hay una responsabilidad. Es un término, un tecnicismo, Dios quita y pone, donde se presenta que Dios está al control. Estamos de acuerdo con 1 Samuel capítulo 8. Dios no quería poner reyes. El pueblo quiso terminar la teocracia y comenzar el periodo monárquico, pero Dios no quería. El pueblo lo pide, Dios se los da. ¿Ya? En el Dios quita y pone, hay permisividad, y a la vez también hay determinación de parte de Dios.
permisividad y determinación. Cuando Dios no negocia. Hay muchas cosas en la historia que Dios lo ha permitido, que Dios no quería. No era en el plan de Dios. Dios tiene planes, pero hay cosas que Dios va a permitir. Dios permitió lo de Saúl. Él no lo quería. Recuerda que usted que en el texto encontramos a un Samuel llorando, se siente mal. ¿Y qué le dice el Señor? Hey, tranquilo, a ti no te han desechado, lo han hecho conmigo. Déjales. ¿Eso es lo que quiere? Déjales. En ese Dios quita y pone, también hay permisividad. Y como usted lo ha dicho, hay cosas que el mismo pueblo lo quiere, lo pide, lo solicita, la terquedad y todo lo demás, porque los pueblos se dejan gobernar, porque todavía estamos en esta tierra. No soy del mundo, pero estáis en el mundo. Hay un principio, todavía estamos entre la lucha entre el bien y el mal. Si el pueblo se deja gobernar por Satanás, desecha a su Dios, hay asuntos en la historia que no vamos a poder explicar, no vamos a poder dar una respuesta que satisfaga a todos, pero hay asuntos que en la historia Dios permitió. ¿Dios quería lo del holocausto? Definitivamente Dios no quería, ya sea que Israel fuera su pueblo o no, definitivamente ya no es su pueblo, pero Dios no quería la masacre. Pero nosotros hablamos de Israel, pero hay muchos otros países que están sufriendo. Hay explotación sexual de niños. ¿Dios quiere eso? Dios no lo quiere. Pero el mundo está también permitiendo que Satanás lo gobierne y estamos en esa, y hay muchas cosas que Dios va a permitir. Ok, ese concepto, si fuera solamente Nabucodonosor y pues Daniel lo repite, ¿dónde queda Romanos? Romanos 13, vamos a encontrar que dice, someteos a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Obviamente no se refiere a personajes, a individuos, se refiere a los sistemas como tal. Dios los permite para el bienestar y demás. Definitivamente estamos de acuerdo con usted que también nosotros tenemos la responsabilidad civil en elegir, pero si nosotros, en nuestra historia en Guatemala, nos presenta que, no quiero entrar en esos detalles, no quiero, me estoy emocionando y no quiero entrar en esos detalles, ¿cómo es que nosotros elegimos, tantas veces hemos elegido mal? ¿Ya? ¿Cómo es que, no, mejor no, luego usted y yo mejor, porque me voy a emocionar y entonces luego están grabando, no han parado la grabación, cuando lo graben entonces podemos entrar más con libertad, pero definitivamente permisividad, en la frase Dios quita y pone también, no vamos a, es que no encuentro la palabra, se me va, como que Dios a la mala nos pone un gobernador malo, no. Decía, ayúdame allí, si era Lutero o Hipona, pero uno de estos dos. Dios bendice al pueblo dándole un buen gobernador cuando el pueblo le teme a Dios. Uno de esos, se me va si era Hipona o era Lutero que dijo esa frase. Y es verdad. Cuando el pueblo busca a Dios de todo corazón, un pueblo fiel, un pueblo que pone a Dios en primer lugar, Dios le va a dar un buen gobernador. Pero si es un pueblo que está alejado de Dios, se ha olvidado de Dios y el pueblo quiere poner a gobernantes malos, la permisividad, el punto de Daniel y el texto bíblico es que Dios está al control de todo. Tanto así que en el libro de Job nos presenta que cuando usted recuerda el relato, cuando viene todas las desgracias que le pasan a Job, uno de los que llevan el reporte a Job dice, fuego del cielo de parte de Jehová vino. Pero todos sabemos que ese fuego del cielo no vino de parte de Jehová. ¿De parte de quién vino todo eso? Satanás que traía esas desgracias. Pero el concepto bíblico es presentar a un Dios que está al control de todo. Ok, voy ahí para avanzar. Otro de los cosas que usted mencionó, mi hermano, es verdad que ellos tenían que pelear y hay muchos textos donde vemos que el pueblo tenía que pelear. De hecho, Jesús mismo le dice, quiten la piedra. Hay cosas que si nosotros podemos hacerlo, nosotros lo hacemos, Dios no lo tiene que hacer. Sin embargo, también hay relatos donde muestra cuando el pueblo estaba en el periodo de la conquista, en el tiempo de los, ya sea los jueces o de los reyes, que el pueblo le dijo al Señor, no hagan nada. Está quietos y ves la salvación de parte de Jehová. En ese asunto también, el quita y pone, vamos a ver a un Dios que va a hacer su voluntad. O sea, va a haber un momento donde no, el ser humano no tiene que hacer nada, Dios lo va a tener que hacer, pero hablando del porcentaje, la mayoría del porcentaje nos va a tocar a nosotros qué hacer, pero cuando Dios vea que necesitamos, Dios vendrá a nuestro rescate. Y lástima que obviamente no estamos repasando todo Daniel, porque vamos a ver eso en Daniel 12. Miguel se levantará, vendrá a pelear por su pueblo. Y cuando Miguel se levante, ya no tendré que hacer nada, porque Él lo va a hacer todo por mí. Ok, la piedra se llena.
La piedra, usted más o menos entiendo, quizás no lo entendí bien, pero va más o menos en la línea preterista. Y permítame presentarle un aspecto importante. ¿Por qué la piedra no se refiere a la primera venida de Jesús, sino que se refiere a la segunda venida? Primero, porque Cristo nació menos de 30 años después de que la última división del imperio de Alejandro sucumbiera al creciente poder de Roma. Y durante el reinado del primer emperador romano, la iglesia se estableció bajo Tiberio, el segundo emperador. La piedra golpeó la imagen en los pies de hierro y arcilla, lo que indica que llegó después de que el imperio romano se hubiera dividido, no cuando estaba en su apogeo. Cuando Jesús vino, el imperio romano estaba en su apogeo, no se había dividido. En la visión, discúlpenme hermanos, que estoy hablando un poco rápido, lo sé, pero era porque hay varios argumentos ahí. Yo sé como usted estaba así, me sentí en libertad también, ¿no? En el imperio romano, de acuerdo a la visión, la piedra llega después que el imperio romano está dividido. Pero cuando Jesús viene en su primera venida, Roma no se había dividido, estaba en su pleno apogeo, ¿sí? No, ese dato es muy importante. Lo otro es, si nos referimos al primer advenimiento, el reino de piedra, de hecho aquí estoy respondiendo a una pregunta que quedó en el chat, el reino de piedra ha estado funcionando al mismo tiempo que los poderes del hierro y de los pies de los dedos durante 2000 años. Entonces ha estado allí. En la visión, el reino de piedra destruye todos los reinos precedentes y los sustituye, no coexiste con ellos. Para Israel, y termino con esto, Cristo era una piedra de tropiezo, Mateo 21, 49, 44, Romanos 9, 32. Cayeron sobre ella y como nación fueron quebrantados. Para la iglesia, Cristo es la piedra angular viva, según 1 Pedro 2, 4 y 7. Y para los gentiles, Cristo será la piedra que los reducirá a polvo, de acuerdo a Daniel 2, 45. Como la piedra llenó la tierra, 2:35, así el reino de Cristo llenará la tierra después del milenio con justicia y paz. Esa es la interpretación historicista. Gracias, hermano. No sé si nos dejan espacio para otra pregunta o... Sí, el Gracias. ingeniero Juan Cástulo tiene una intervención, pastor. Muchas gracias, buenas noches a todos. Es un gusto poderles saludar. Gracias, Pastor Francisco. Yo quisiera hacer una pregunta a Carlitos, solo que así breve. El pastor Francisco decía que proféticamente el pueblo de Israel ya no es el pueblo de Dios. Quisiera escucharlo a usted así breve, Carlitos. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Y está de acuerdo usted con eso o no? Muy bien, gracias. Bueno, como dijo el hermano, muy rapidísimo, pero al menos los datos son estos. En mi lectura devocional me encuentro con que Pablo dice que el misterio que fue escondido desde el principio del mundo no lo entendió nadie, sino hasta que vino Cristo y le empezó a revelar, y solo a sus discípulos, porque solo a ellos se les dio a conocer los misterios del reino, y luego después de la resurrección, ya dice Pablo que a través de él y los apóstoles se está dando a conocer. Entonces, debido a que nadie entendió el misterio en el Antiguo Testamento, pues dieron la interpretación siempre pensando en que todo se trataba de Israel. Pero si tomamos a Dios en su palabra, un Dios que no habla palabras vacías, que no dice, no habla palabras ociosas, él puso una condición a Israel cuando desde que lo sacó de Egipto les dijo, si vosotros oyeres mi voz y guardaréis mi pacto, seréis mi especial tesoro. Pero luego la Biblia nos da testimonio de que no oyeron la voz, no guardaron el pacto, y si Dios puso una condición y no se llenó, pero entonces, ¿por qué siguió con Israel? Porque lo usó de instrumento, como usó a Ciro, como usó a todos, como lo que estábamos hablando aquí. Tuvo que sufrir con paciencia los vasos de ira. Pero a Israel nunca llegó a ser el pueblo de Dios. Si los respaldó Dios y los sigue respaldando ahora, es porque conforme a la Biblia, Él sigue fiel, aunque nosotros fuéramos infieles. Y él le había dado su palabra a Abraham, no a Abraham, sino que a Abraham de que le daría una nación y que le daría la tierra en herencia para siempre. Por lo tanto, él sigue fiel a su palabra. Y como dice, aunque fuera en daño suyo,
aún jurando en sueño suyo, no, por eso no cambia. Israel ha sido protegido y sigue siendo protegido, pero no por ningún mérito de Israel, sino que por la palabra de Dios que no se echa atrás de su palabra. Luego Pablo nos aclara ya el misterio y dice que cuando Dios le dio la profecía a Abraham, que le dijo, en tu simiente serán benditas las naciones, tendrás naciones, que en general vas a gobernar sobre las naciones en plural, no una nación, sino que varias naciones y reyes, y en ti serán benditas todas las naciones, el que te bendijere será bendito, etcétera, etcétera. Pablo dice, y la bendición a Abraham fue a Abraham y a su simiente en singular, no en plural, la cual es Cristo. Entonces, todo lo que Dios le habló a Abraham, Pablo nos dice que se cumple en Cristo, no en Israel. Pero como la iglesia no ha entendido el misterio escondido, junta todo lo que Dios le dijo a Abraham con lo que le dijo a Abraham. Por ejemplo, confunden la profecía que Dios le dijo a Abraham de que su descendencia sería como el polvo de la tierra y con la promesa de Dios que le dio a Abraham de que su descendencia sería como las estrellas del cielo, y las unen y no son la misma. Israel solo tiene una parte terrenal. La descendencia de Abraham, las estrellas del cielo, permanecen para siempre. Israel nunca ha sido el pueblo de Dios. Fueron los vasos de ira que él soportó hasta que vino la simiente de la mujer, hasta que vino el otro profeta como Moisés, hasta que vino el postrer Adán, y entonces se cumplió la profecía. ¿Dónde queda entonces, Carlitos, el hecho de que hoy en todo el mundo, en varias naciones, se piden oración por Israel, oren por Israel, pidan por Israel? Incluso en Guatemala he escuchado ahí a muchos pastores que dicen, hoy es el momento de orar por Israel, el pueblo de Dios, oremos por Israel. Y aquel que maldijere a Israel, le caerán las plagas de Egipto. Y aquel que bendiciere a Israel. ¿Dónde quedan esos versículos, Carlitos? Ya es breve para terminar. Quedan en la ignorancia y de la escritura, en no prestarle atención a las escrituras. Jacob desde el vientre es el usurpador que agarró del calcañar a Esaú y usurpó la primogenitura. Y Pablo, este es el mejor texto, no me lo sé de memoria, solo sé que lo dice, está en Romanos. Pablo está hablando acerca de Israel. Y Pablo, que ha dicho que está dispuesto aún a hacer anatemas y eso ayudar a salvar a su gente, o sea que no es racista, o sea que no es semitista, que no los odia. Pero Pablo dice que ellos son amados por causa de los padres. En otras palabras, amamos a Israel por los padres. Dice, pero por causa de vosotros, hablándole a la iglesia, a los gentiles de la iglesia, dice, pero por causa de vosotros son enemigos. Y están compitiendo con nosotros por lo que es nuestro primogenitura. Somos el pueblo de Dios. No hay dos pueblos de Dios. Si somos nosotros, no es Israel. Si es Israel, no somos nosotros. Pero Dios dice que nosotros somos el pueblo de Dios. Me llama la atención también el hecho el pastor decía que la guerra entre Palestina e Israel es una guerra más, no precisamente es el cumplimiento de una profecía, que es una guerra más como cualquier otra nación. ¿Qué opina Carlitos así breve? Y yo con esta me voy. Bueno, en parte sí, pero sí tiene cumplimiento. Recuérdate que cuando dijeron, voy a crucificar a vuestro rey, ellos gritaron, no tenemos más rey que César. Entonces, bueno, háganlo ustedes lo que quieran. Dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso ellos mismos lo pidieron cuando desecharon así a Cristo Jesús. Les está cayendo duro, pero por eso, porque siguen rechazando al Mesías. Gracias, Carlitos. Creo que esta clase está convirtiendo en un conversatorio, ¿verdad? Y yo creo que todas esas dudas son esclarecidas. Veo que hay algunas preguntas ahí, las dos mismas que yo hice. Alguien las preguntó, creo que ahí ya están respondidas. Gracias. Dejo el tiempo a la licenciada Ligia para que continúe. Creo que el pastor Selvin Sosa está levantando la mano. Así es, ingeniero, le damos la palabra al pastor Selvin Sosa. Le escuchamos, pastor. Muy buenas noches a todos. Realmente es enriquecedor escuchar diferentes puntos de vista
y yo creo que eso es lo que nos ayuda a construir conocimiento de calidad y significativo. Yo quisiera simplemente enfatizar dos puntitos, ¿verdad? El primero es de que quisiera que no quedara en nuestra mente la idea equivocada de que el método de interpretación historicista es propiedad de una iglesia o de una denominación. En realidad, en el tema anterior comprobamos de que es el método que usó el profeta Daniel, el método que usó el mismo Señor Jesucristo, el método que sigue Juan en Apocalipsis, es el mismo método de interpretación que utilizó Martín Lutero y los principales reformadores de la historia. Entonces, no es el historicismo un método que pertenezca únicamente a una denominación religiosa, sino que encontramos a la luz de la palabra de Dios evidencias que es el mismo método que usa la propia Biblia y los escritores bíblicos y además los grandes reformadores que, valga la redundancia, promovieron la reforma protestante. Entonces, nosotros debemos conocer los diferentes métodos, pero debemos realmente, como dijo nuestro hermano acá, eh, basarnos en un escrito está. Y si en cuanto a interpretación nos referimos, la palabra de Dios es clara que las profecías apocalípticas tienen un hilo profético de principio a fin. Y el otro puntito que yo quiero resaltar es lo siguiente. Yo creo que la discusión entre Dios pone y quita reyes y Dios permite o hace las cosas, creo que nos la explica bien la palabra de Dios al hablarnos de la soberanía divina. Dios, según la Biblia, es soberano y esa soberanía lo abarca todo. Por lo tanto, en los autores bíblicos, como mencionaba el pastor Teletor, como el ejemplo de Job, lo que Dios permite para la cosmovisión del Medio Oriente es como si Dios mismo lo hiciera, aunque no es Él el autor del hecho, es parte de esa soberanía divina. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad moral y civil de ser muy cuidadosos a quién le damos nuestro voto. Eso es razonable y muy importante. Pero al final, la voluntad de Dios va a prevalecer. Aun cuando el pueblo se equivoque, cuando el gobernante se equivoque, es Dios el que tiene el control. Y cuando entendemos esa maravilla de la soberanía divina, entonces nuestra vista no está puesta en un partido político, en un líder religioso o un líder político. Nuestra mirada debe estar, como dice Hebreos, en el autor y consumador de nuestra fe. Ningún hombre y ningún partido político va a resolver los problemas del país y del mundo. El único que lo va a resolver es Dios y Él, como ya vimos en Daniel, tiene un programa para llevarlo a cabo. Nuestra mirada debe estar en Cristo, queridos. Nosotros no podemos poner nuestra fe en un hombre. La palabra de Dios es muy fuerte al decir que es una maldición confiar en el hombre, en el brazo humano. Nuestra fe debe estar centrada en Jesús. Entonces, recapitulando, el método historicista realmente de interpretación apocalíptica y bíblica es un método bíblico y un método usado por los grandes reformadores también. Y número dos, la soberanía divina es la que prevalecerá. Y por eso nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza debe estar en Jesús. Y ahí entonces entra y se resuelve casi todo lo que hemos conversado en esta noche. Yo agradezco a todos los que han participado, han opinado, han preguntado. Quizá van a haber preguntas que no vamos a poder resolver aquí por el tiempo, pero estamos en la disposición de servirles y de poder responder de manera personal algunas otras cuestiones. Yo compartí ahí en el chat mi número de WhatsApp y estoy a sus órdenes también.
Agradezco también al pastor Teletor por la brillante presentación y Dios les bendiga realmente una feliz noche. Yo estoy llegando ya a una conclusión de lo que decía el pastor Francisco Teletor, que es merecible un estudio un poquito más completo, con más tiempo, con más detención sobre el libro de Daniel. Tomo en serio la propuesta de él. Quizá este año no lo logremos llevar a cabo, pero creo yo que es menester que llevemos a cabo un evento específicamente del estudio del libro de Daniel, ¿verdad? De manera muy especial, porque sí lo necesitamos, sí lo necesitamos. Hay mucha ignorancia, hay muchas dudas en todo esto, y yo creo que tenemos la responsabilidad de enseñar esto, ¿verdad? Hoy tuvimos como 46 estudiantes, estamos iniciando este proceso, pero haciendo una buena promoción podríamos tener unos 200, 300 estudiantes y podría ser que lo lancemos a nivel de América Latina, donde podamos tener estudiantes de El Salvador, Honduras, Uruguay, Chile, Paraguay, Venezuela, ¿verdad? Me atrevo a pensar así porque no solo debemos de pensar en los guatemaltecos, sino también llegar al corazón de muchas personas. Me parece interesante la propuesta, la vamos a considerar, la vamos a tomar en cuenta, así que dejo el tiempo a Lige si hay otras preguntas. Gracias, ingeniero. Como usted mencionaba, creo que ya todas han sido resueltas en el chat, entonces únicamente quedaríamos con las palabras finales, si usted gusta hacerlas, o si le damos espacio tanto al doctor Velázquez como al pastor Teletor para que puedan hacer el cierre. Dejamos tiempo entonces al pastor Francisco para que se despida de los estudiantes. Disculpe, pastor, no le escuchamos, tiene desactivado su micrófono. Gracias, gracias. Ingeniero, gracias. Apreciamos por la oportunidad que nos brinda de poder estudiar. Gracias al pastor Sosa por ese último énfasis. Nosotros no somos dueños de ninguna escuela de interpretación. Y lo importante del libro de Daniel, los demás capítulos, en especial el capítulo 2, se escribe con el objetivo de exhortar al pueblo de Dios, que no importa las penalidades y dificultades que nos toca vivir en este mundo, podemos ver al futuro con esperanza, un mundo donde no habrá más dolor ni tristeza, como lo presenta el libro de Apocalipsis. Y lo importante del quita y pone reyes nos presenta que no estamos a la deriva en este mundo. Hay alguien que lo controla. Vamos a un destino seguro. Hay esperanza para nosotros. Y la esperanza no es que este mundo realmente se vuelva un mundo pacífico, un mundo donde las personas se conviertan de malos a buenos y todos sean benévolos con el prójimo. Daniel, las profecías no apuntan, no se direccionan. Sino que van a una dirección de que solamente Jesús puede restaurarnos, solamente Jesús puede transformarnos. Daniel va a hablar de la resurrección. Solo en Jesús realmente está esa esperanza de vivir un mundo donde no habrá más injusticias a las que estamos acostumbrados a vivir. Así que gracias por la oportunidad y que el libro de Daniel, gracias ingeniero por la oportunidad y esperamos que pueda considerarlo con más seriedad, ¿no? Y podamos estudiar, así como hoy hemos estudiado en el 2, cada sesión un capítulo y quizás hayan capítulos que nos toque estudiarlo hasta por sesiones, especialmente el 7, el 8, el 11 y el 12, dividirlo en tantos versículos y con tranquilidad, haciendo exégesis, hermenéutica, disfrutándolo, como cuando comemos pescadito, ¿no? Así, una alita de pollo, así, disfrutar el texto bíblico. Así que, gracias, ingeniero. Si me permiten terminar con una oración o algunas palabras todavía. Amén. Está bien. Amado Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias porque nos has dejado con luz, a pesar de todo, vivir un mundo de pecado, pero nos visionamos, nos direccionamos, vemos al horizonte con esperanza de esa piedra que un día derrocará todos los imperios y entonces será un mundo diferente, un mundo restaurado, seremos transformados totalmente. Gracias, Señor, por la oportunidad que el ingeniero nos brinda de poder reflexionar y estudiar
acerca de las profecías bíblicas. Bendice a todos los que estamos acá, hemos escuchado, y permítenos, Señor, así como iluminaste a Daniel para entender la visión, tu palabra, que también tu Santo Espíritu esta noche nos ilumine a todos los que nos hemos hecho presente. Que más allá de nuestra cosmovisión bíblica podamos ver lo que tú tienes para nosotros. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Carlitos, un minuto. Un minuto. Ok, gracias. No, definitivamente, solo para que quede claro, Dios es soberano, definitivo, pero en su soberanía nos ha delegado la autoridad de la tierra. Dice la Biblia, los Salmos, los cielos son los cielos de Jehová y él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Y debemos de ser buenos mayordomos. También dice el Padre al Hijo, pídeme y te daré todas las naciones por herencia. Jesús ya la recibió por herencia. Consecuentemente, si nosotros somos coherederos con él, debemos de participar de esa herencia y de ser mayordomos de la tierra de Jehová. Es por eso que sí, Dios en su soberanía nos deja fracasar, nos deja caer mientras no aprendamos a tomarlo en su palabra, que nos ha mandado a discipular a las naciones. ¿Quién está gobernando el mundo ahorita? Un montón de gente en las Naciones Unidas. Lo que ahí deciden afecta a todo el mundo y son un puñadito de hombres, pero son los que tienen el gobierno y la ley. Cuando Dios nos está llamando a que sea su reino, su justicia, para que haya gozo y paz, como es el reino de Dios. Dios es soberano, pero nos ha dado a nosotros la responsabilidad de ser mayordomos, que no nos encuentre ni negligentes cuando Él venga. De eso se trata, Carlitos, de organizar este evento, porque, como les decía, hay muchas personas que desconocemos muchas cosas. Yo particularmente he disfrutado estas 3 clases. En una no estuve, pero ya la escuché y he aprendido bastante. Y muchas personas, especialmente algunos amigos que compartimos el link y mi familia, hemos aprendido muchas cosas de los pastores que han expuesto. Y miren, a mí me encanta esto. Yo me llené de tanto conocimiento académico y me olvidé de Dios, pero cuando escuchaba a los pastores aprendí muchas cosas y Dios tocó mi mente y mi corazón y ahora estoy dispuesto a que muchas personas aprendan la Biblia y que pueda haber una transformación en sus vidas. Esta ha sido la 3ª edición entonces, esta noche. Ya solo nos falta una clase. Esta 3ª hemos visto las profecías de Daniel. Así que en la próxima se trata de la Apocalipsis, ¿verdad, Pastor Francisco? ¿Usted la va a dar? No, la va a dar otro pastor. Vaya. Sí, Bendiciones, un gusto de conocerlo, Pastor Francisco. Gracias desde aquí de Quetzaltenango, con un frío que me imagino que también allá en Petén está igual, pero aquí en Shell hay un frío bastante fuerte por esta ola fría. Gracias, Carlito, por participar con nosotros. Un escritor muy conocido en Guatemala, Carlos Velázquez, ha escrito varias obras. Ama la teología también, ama a Dios, por supuesto. Entonces, gracias por estar con nosotros, Carlitos, y hacer de esta noche un poquito más dinámica la situación. Que Dios los bendiga. Feliz noche a todos y a todos felicitarlos por participar. De veras, cada día aprendemos más. No lo sabemos todo. Dios toca nuestra mente y nuestro corazón a través de la palabra de Dios. Bendiciones a todos. Muchas gracias, ingeniero. Y es así como damos por finalizada nuestra sesión del día de hoy. Los esperamos para la siguiente, el próximo lunes, como siempre, en punto de las 6:30, para poder hacer la última sesión de este seminario. Esperamos que